¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Ustedes orarían si su esposa, su hijo fueran muertos por alguien, fueran torturados? ¿Ustedes orarían por los torturadores? Es algo muy difícil de poder comprender, pero la iglesia primitiva, Jesús mismo lo manda, ¿verdad?, que oremos por nuestros enemigos. Y creo, ¿verdad?, que hoy vamos a mirar a fondo lo que es en realidad orar por nuestros enemigos, ya que es un mandato del Señor, es un mandato. Y a la vez hoy, ¿verdad?, que en este día se cumplen, ¿verdad?, 10 años del atentado terrorista en Nueva York, que cobró la vida de bastante gente inocente. Fue algo terrible, fue algo que no se podía uno ni imaginar que podía pasar. Pero ante todo, ¿verdad?, Dios tiene control, sobre todo tiene control. Y vamos a mirar qué es lo que nos dice la iglesia, vamos a mirar qué es lo que nos dice Jesús. Y la iglesia, digo, porque lo predicó desde un principio, el orar y amar a los enemigos. Como dije, mandato del Señor. Y voy a leer en primera de Timoteo, de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, leo del 1 al 6. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, hagan el favor de sentarse y vamos a seguir disfrutando de esta bendita palabra del Señor. Lo cierto, mis hermanos, que el deseo de Dios es de que todos los hombres se salven. Todos, sin excepción. Ese es el deseo de Dios. De hecho, por eso mandó a Jesucristo, su Hijo amado, para que diera su vida en rescate de todos. ¡Qué hermoso!, ¿no? Cuando oímos esta palabra, vemos a un Dios benévolo, vemos a un Dios generoso, magnánimo, nuestro Dios, el Dios que tenemos, un Dios grande, amoroso, piadoso, compasivo, pero que de hecho le dejó un libre albedrío al hombre. Y dice San Pablo a Timoteo, ¿verdad?, que hagamos rogativas, que pidamos por los que están en alto cargo. Dice, bueno, a lo mejor muchos no lo hacemos, a lo mejor muchos no lo pedimos, porque a lo mejor estamos bien ocupados con nuestras oraciones, que a veces, le hago así, porque a veces la mayoría de la oración de muchos cristianos, en vez de ser oraciones, que es una conversación con Dios, la mayoría de las veces de muchos cristianos es solamente quejas ante Dios. Lo cierto es de que debemos de presentar nuestras oraciones, nuestras conversaciones con el Señor, presentarlas. Cuando oramos, nos estamos dirigiendo al que todo lo puede. Cuando oramos, nos estamos dando cuenta que nosotros no somos capaces de alcanzar aquello por lo que estamos pidiendo.
Y se lo estamos pidiendo a un ser, al Dios vivo, que todo lo puede hacer. Ahora, cuando aquí está hablando, que hagan ruegos por las autoridades, por los que están a cargo. Dice aquí bien claro, por los reyes. La iglesia primitiva tuvo muy en cuenta el orar por todos los hombres. Por todos los hombres. De hecho, el apóstol Pedro dice, temed a Dios, honrad al emperador. ¿Y saben quién era el que estaba gobernando, reinando en aquel tiempo en Roma? Era Nerón. El hombre más cruel, uno de los hombres más crueles en la historia de la humanidad. Sádico. Matricida, asesino, de todo era. Pero el apóstol decía, honren al emperador, honren al emperador. La iglesia primitiva, bien aconsejada por el vivo Dios, por el vivo Jesucristo, animaba a todo cristiano a orar por sus enemigos. En Mateo lo dice muy claro, orad por los que os ultrajan y os persiguen, oren por ellos. La iglesia lo tuvo por muy importante orar en aquel tiempo por los que estaban en alto cargo. De hecho, de los primeros padres, como el Tasiano, Cipriano, Clemente de Roma, Justino Mártir, Tertuliano, todos esos hombres, en sus predicaciones, decían, honren al emperador. Pidan por su bienestar. Pidan por una larga vida para él. Pidan para que ejecuten bien las leyes. Eran hombres que reconocían que aquellos hombres emperadores habían sido puestos por Dios en aquellos puestos. Hay una necesidad inmensa hoy en esta nación, en Estados Unidos. Y si hay una necesidad inmensa en esta gran nación, ¿qué será de las demás naciones? La necesidad es muy grande. Estamos pasando por tiempo de carestía. Estamos pasando por tiempos difíciles. Los hombres se han vuelto la mayoría irrespetuosos, flojos. No estoy hablando generalmente, pues estoy hablando de mucha cantidad. Amadores más de Dios, amadores más del dinero que de Dios. Amadores, hay mucho desorden hoy en día en el mundo entero. Hablando de esta nación, mucho desorden. Han pasado leyes que atentan contra los principios de Dios. Por eso, mis hermanos, es bien necesario que oremos por el presidente Obama, que oremos mucho por él, que oremos por los que están en alto cargo, los que están abajito de él, que oremos, mis hermanos. Hay una necesidad grande, necesitamos llevarlos a la presencia del Señor, ante el trono de la gracia, como lo hacía la primera iglesia por sus emperadores. Los presentaba ante el Señor. ¿Por qué? Porque eso Dios lo quiere. Dios quiere eso. Cuando pasa esto, la caída de estas torres en Nueva York, de lo cual muchos de ustedes y yo fuimos testigos en la televisión, en vivo vimos cuando el avión le pegó a una de las torres. En vivo lo estábamos viendo en esa mañana. Era como que algo como que no creíamos. Era algo que no creíamos. Ahí perdieron la vida mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres perdieron la vida. Hubo actos valerosos en ese momento,
Hubo muchos héroes, muchas heroínas, muchos perdieron su vida por salvar a otros. Quedó, yo creo, un dolor y huellas de lo que pasó en ese tiempo, creo, aún hoy en día. Hoy en día. Creo que le cambió poquito de canal a Estados Unidos. En su historia le cambió. Le cambió. ¿Y todo por qué? Porque muchos no conocen al Dios vivo. Muchos no conocen al Dios vivo. Y por eso aquí la Santa Escritura nos dice que oremos por ellos. Yo sé que en la actualidad hay muchos que odian a esos hombres que cometieron esas atrocidades. Por supuesto que cometieron cosas horrendas, pero nosotros como iglesia no podemos odiar a nadie. Nosotros como iglesia debemos orar por ellos, debemos amarles, odiando sus hechos, pero amando sus personas, porque queramos o no queramos, son creación de Dios y necesitan de salvación. En ningún momento alabo ni apruebo lo que hicieron, es condenable, pero nosotros como iglesia no podemos ser jueces. Nosotros como iglesia debemos de orar por todos ellos. De hecho, como dije, la iglesia primitiva lo entendió muy bien. Lo entendió bastante bien. Me gustaría leer un escrito de Tertuliano, que es muy importante, porque muchas de las veces, ¿verdad?, no sabemos cómo obraba la primera iglesia en aquellos entonces. ¿Ustedes piensan que era muy fácil para los primeros cristianos orar por sus enemigos? Orar por los que los torturaban. No era fácil orar por ellos, pero ellos estaban bien convencidos de que habían sido nuevas criaturas. Ellos estaban bien seguros de lo que les esperaba. Ellos vivían con esa convicción. Y ellos estaban seguros que Jesús había venido para que muchos se salvaran, que todos fueran salvos. Era bien difícil para esta gente perdonar a aquellos sádicos. Imagínense, perdonar al que le cortó la cabeza a tu papá, al que lo coció vivo, al que lo quemó en vida, al que quemó a tu hijo, a tu hija, al que perdonar, amar y bendecir a aquel que echó a los leones a tu hija, a tu hijo. Era bien duro, pero esta gente lo hizo. Estos cristianos intercedieron, oraron y amaron a sus enemigos. Lo hicieron. Dice Tertuliano, uno de los padres de la iglesia de los primeros tiempos, decía: insisto que los cristianos pidan a Dios para el emperador una larga vida, un dominio seguro, un hogar pacífico, un senado fiel, un pueblo íntegro y un mundo en paz. Apología 30. También decía: el cristiano no es enemigo de nadie, y menos del emperador, porque sabemos que, puesto que ha sido elegido por Dios, debemos de honrarle. Debemos de honrarle. En esos tiempos había grandes confusiones como las hay. Había infinidad de religiones como las hay hoy. Las hay hoy. Todos con diferentes pensamientos, creencias. Pensando una cosa, pensando lo otro. Los griegos, por un lado, con una infinidad de dioses. Aunque aquí la Santa Escritura nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Jesucristo.
Los griegos tenían infinidad de dioses, una horda de dioses. Tenían infinidad de intermediarios. Unos semidioses, según ellos, estaban atrasados. Los judíos, por un lado, también tenían sus mediadores, los ángeles. Hoy en día, como los hindúes, infinidad de mediadores. Que claro, los dioses de los griegos y de muchos de ellos eran enemigos entre sí. Enemigos entre sí. Aquí nos dice la Santa Escritura que solamente hay un mediador. Hay un mediador. No es que haya muchos dioses. Y si los hay, son dioses falsos. ¿Y existen? Sí, existen, porque detrás de todos esos falsos dioses está el diablo. Pero hay un solo Dios verdadero, un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo quiere que oremos por toda esa clase de gente. ¿Qué no es mejor tener amigos que enemigos? ¿Qué no es mejor tener amigos que enemigos? Muchas veces se nos calienta la sangre. Se nos calienta. Y decimos, y todavía me pide un favor después de que me hizo un mal. Todavía me pide un favor después de que me hizo un mal. Hermanos, es mejor tener amigos que enemigos. Es mejor tener amigos. De cierto, que no estaría el mundo más seguro si estos señores terroristas, si estos señores que están en contra de gobiernos por una ideología, ¿qué no sería mejor que ellos fueran cristianos? ¿Qué no sería mejor que ellos dieran su vida al Dios vivo? Sería algo más deseable, sea lo deseable. Por eso hay que pedir mucho por nuestros dirigentes, para que no estén en guerra, para que no tengan enemigos afuera, para que los intereses de algunos pocos metidos en el gobierno no sean causa de que haya enemigos contra este grande país, sino pedirle a Dios por ellos, para que sus egoísmos sean aplacados de muchos de ellos y que florezcan los que son de corazón sincero y no tengan miedo de poder hablar, ya que tienen el poder de hacerlo ante el mandatario que tenemos. Si así fuera, mis hermanos, nuestra vida sería más tranquila. Es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Pero es la palabra de Dios. Dios quiere así que lo hagamos, que roguemos por ellos. Y cuando dice roguemos, es de que estamos diciendo al Señor, Señor, por favor, bendice al presidente Obama. Por favor, está diciendo que roguemos. Por favor, bendícelo. Bendícelo, por favor. Bendice a los senadores. Bendice a los congresistas. Bendice a todos ellos. Bendice al pueblo. Porque aquí dice, bendice, oren por el rey, pero también oren por el plebeyo. Oren por el filósofo en su grande sabiduría, como con el hombre. Igual que para con el hombre que es sencillo y tardo para entender. Orar por todos, mis hermanos. Cuando hacemos eso, mis hermanos, cuando hacemos eso, vivimos una vida más tranquila. El testimonio se echa de ver en cada uno del verdadero cristiano. Se echa de ver en su modo de vivir. Da tú su testimonio de lo que está viviendo y que está pidiendo por aquella gente. ¿Por qué? Porque no es enemigo de nadie. Aunque no está de acuerdo con muchas cosas. De hecho, ¿verdad? Se nos dice que el emperador Galerio, en el año 311, este hombre le pidió a los cristianos, le pidió que oraran por ellos. Oren, por favor, oren por el Estado, oren, y a cambio yo les voy a dar, les ofrezco, dijo, les voy a dar misericordia y seré indulgente con ustedes.
Oren. Aquellos hombres, mis hermanos, que creían en otros dioses, en infinidad de dioses, miraban algo en los cristianos. Miraban que a pesar de que les hacían la vida imposible, de todas maneras, por muchos medios le hacían la vida imposible, como quiera, ellos amaban. Ellos regresaban, en vez de mal, regresaban bien. Eran hombres de confianza. Eso es lo que quiere Dios hoy en día para la iglesia de hoy. Que no vivamos con resentimientos, como mucho cristiano en esta nación, y no nomás en esta nación, sino en todo el mundo, que en vez de orar por sus dirigentes, les maldicen, hablan mal de ellos, en vez de orar por ellos. ¿Y saben de qué? Debemos llorar, porque esos hombres han sido puestos por Dios. Traen una grande carga, sí es cierto. Si nosotros oramos, eso lo está pidiendo el Señor Jesucristo. Si lo hacemos así, créanlo que el Señor, Él lo ha dicho, Él va a bendecir a nuestros dirigentes para que vivamos una vida más tranquila y vivamos piadosamente. Porque eso es lo que quiere nuestro Dios. Él es el Salvador del mundo. Nuestro Dios es el Salvador del mundo, es el Salvador. Él mandó a Jesucristo y ese es el propósito de todo cristiano, de que nosotros, mis hermanos, oremos siempre. Oremos por nuestros enemigos. Entonces vamos a orar por todos aquellos hombres y mujeres que fueron afectados en ese atentado tan grande. Muchos de ellos que creo yo que hasta imposibilitados, muchos de ellos están hoy en este día. Físicamente, perturbados en su espíritu, en su mente, perturbados. Vamos a orar por toda esa pobre gente. Y vamos a orar por todos nuestros enemigos para que no vuelva a pasar otro atentado igual. Aunque como está el mundo, ¿qué podemos esperar? Pero vamos a hacer lo que el Señor nos dejó. Vamos a orar por todos ellos. Vamos a orar. Porque de hecho necesitan nuestras oraciones. Tanto como el que está arriba, como el que está abajo. Hay tanta necesidad acá abajo, en la gente ordinaria, en nuestros familiares. Muchos perdiendo sus hogares, perdiendo sus hijos, perdiendo sus hijas, perdiendo sus esposas, en divorcio, con toda clase de problema. Vamos a orar por todos los hombres, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor una amnistía para toda esta gente que no conoce al Señor. De hecho, la amnistía es Cristo y es el libertador. Vamos a pedir por todos ellos. Ya no le echemos más cargas al pobre presidente. Vamos a orar por él mejor. Vamos a orar. Si él no mira muchas cosas, vamos a orar por él. Vamos a orar por esos hombres. Vamos a orar por ellos. Eso es lo que nos está diciendo la Santa Escritura. Y créanlo que si lo hacemos, Él va a orar. Viviremos más seguros. Viviremos más seguros. No viviremos con miedo. O no viviremos a la defensiva. No viviremos de esa manera. De hecho, el cristiano está llamado a vivir rectamente y no a la defensiva. Sino, tiene que honrar siempre. Temer a Dios, dijo San Pedro. Temer a Dios y honrar al emperador. No importa que sea Nerón, no importa que sea quien sea. Honrar al que honra necesita, al que merece honra. Temer al que debes de temer. Teman a Dios, mis hermanos. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a orar. Incluyan, mis hermanos, en sus oraciones, incluyan a todos los mandatarios. Incluyanlos. A toda la iglesia que me escucha, oren por sus mandatarios. Ya no los ataquen. Ya no los ataquen. Muchos han atacado a sus mandatarios. Les dicen de todo, los maldicen. Les maldicen y les maldicen y les maldicen. Y no digo nombres, pero les maldicen. ¿Y saben de qué? Y los hombres todavía están puestos ahí. 30, 40 años. ¿No se les dice algo?
que ya paren de maldecir, sino que oren por ellos. Oren por ellos. ¿O que acaso Dios no se da cuenta quién está a cargo en esos puestos tan grandes? ¿Que no se dan cuenta que han sido puestos a la vez permitidos por algo? Para que seamos pacientes, para que aprendamos la obediencia, y en vez de eso se ora de otra manera. Así no. Vamos a orar, mis hermanos, por todos ellos. Hice una pausa con la serie de sermones sobre la fe, porque quería mencionar lo que pasó en un día como este, ¿verdad? El 11 de septiembre, en el aniversario 10º, lo que pasó en aquel momento, en aquel tiempo. Algo horrible. Lo cual, ¿verdad? Mis oraciones van de vuelta sobre todos aquellos sobrevivientes que han quedado perturbados de alguna manera. Que reciban, en el nombre de Cristo Jesús, reciban bendición. Aquellos hombres que dieron su vida, que Dios bendiga a sus familiares. Y espero que estén gozando en la presencia del Señor. Y Dios lo que quiere, mis hermanos, que vivamos una vida recta y santa. Así fue nuestro Señor Jesucristo, que cuando le injuriaban y le maldecían, no salía un insulto, nada de su boca, sino les perdonaba. Esa es la iglesia, mis hermanos. La iglesia no ha cambiado. La iglesia es una. La iglesia del primer siglo, como la iglesia de hoy, debe ser la misma. Porque un solo mismo, un solo Jesucristo, un solo Dios, es el mismo Dios al que sirvió la iglesia primitiva, al que servimos nosotros. Dios me los bendiga bastante, hermanos, en esta hermosa mañana. En esta hermosa mañana. Y si alguno piensa de alguna forma diferente, no se preocupe. Dios se lo va a hacer entender. Lo de cierto es que en nuestro corazón no debe haber ningún tipo de odio. No debe haber ningún tipo de odio. Pueden decir, como a ti no te tocó. He pasado por muchas cosas. Y estoy seguro que mi Dios, permita lo que permita en mi vida o con los míos, yo le voy a glorificar y voy a pedir por mis enemigos siempre. Dios me los bendiga. Dios bendiga a todos los hombres, sin excepción, que Dios los bendiga a todos. Y esa que sea nuestra oración, mis hermanos. Dios me los bendiga. Quiero hacer una invitación a todo aquel que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Simplemente arrepiéntete de todo corazón de todos tus pecados. Recíbele en tu corazón. Dile, Señor, por favor, sálvame. Tú eres el Salvador del mundo. Tú viniste a rescatarme y el Señor te va a salvar. Alguno quiere atreverse a venir aquí enfrente y decir, yo quiero entregar mi vida. Yo voy a orar por ti y tú vas a entregarle tu vida al Señor. Si no lo puedes hacer donde estás en la silla, pero hazlo por favor, donde quiera que te encuentres, hazlo por favor, dale tu vida a Cristo, ya que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, solamente hay uno y es Cristo Jesús, no hay otros dioses, no hay otros mediadores más que Jesús. Y te invito para que lo hagas y lo hagas ya en este momento y vas a ver cómo tu vida va a cambiar en definitiva. Bajen por favor un momento sus cabezas. Yo le doy gracias a Dios porque es inmensamente bueno. Padre Santísimo, te alabo y te bendigo. Y pido, Padre Santísimo, que nos des siempre el poder, Padre mío, para poder bendecir a todos aquellos de que de cualquier manera nos hacen mal, nos han hecho mal. Que no tengamos en cuenta nada, Señor. Que no tengamos algo en nuestro corazón en contra de ellos, Señor, de nadie, Padre Santísimo, sino que más bien siempre presentemos, Señor, ante tu presencia, Señor, tengamos en cuenta, Señor, y presentemos a todos nuestros enemigos, Padre Santísimo, a todos ellos que buscan el mal contra tu pueblo, Padre mío. Y pido, Padre mío, que seamos como esa iglesia primitiva, Padre mío, aunque pasaba lo que pasaba, ellos seguían orando por ellos, Señor. Aun cuando el emperador era enemigo de la iglesia, Padre,
Aún así la iglesia oraba por ellos, Padre mío. Que así seamos nosotros, Señor. Que así seamos nosotros, Padre mío. Gracias, Padre. Te doy gracias porque es inmensamente bueno, Padre Santísimo. Bendice a todos mis hermanos. Una vez más pido por Israel, pido por Jerusalén, pido por las naciones de la tierra. Y te amo y te bendigo. Y esto lo voy a pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor me los bendiga bastante. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.